Muy buenas tardes, mi nombre es Wilmery Santana Oreña y en esta ocasión estaré hablando con ustedes sobre un tema muy importante para la psicología clínica y educativa, que son los trastornos disruptivos del control de los impulsos y de la conducta. Pues sabemos que eso es un grupo de trastornos que se caracteriza por la dificultad que tienen algunas personas para controlar sus emociones, incluso sus comportamientos. Esto puede llevarlo a que ese tipo de personas actúen de una manera muy agresiva, desafiante o impulsiva. De hecho, esto suele comenzar a identificarse en la infancia o adolescencia, aunque puede continuar ya en la vida adulta siempre y cuando no se trate de una manera adecuada. Por eso es importante que aprendamos en esta tarde cómo identificar esos tipos de trastornos. Pues debemos recordar que son condiciones en las que el individuo no logra controlar sus impulsos o emociones. Incluso son hasta provocados por comportamientos violentos, desafiantes o destructivos. Dígase, en palabras simples o llanas, que las personas saben que hay algo que está mal, pero no pueden evitarlo. Por eso, estos trastornos no solamente afectan al individuo per se, sino también que afectan su familia, su entorno, ¿verdad? Dígase la escuela, su comunidad. Todo lo que los rodea es afectado por este tipo de trastorno. Y recuerda, si lo identificamos a tiempo, pues podemos brindar ese apoyo y ayuda adecuada. Por eso, dentro de los principales trastornos que tenemos están, número 1, el trastorno desafiante, mejor conocido como TOC. Esto se trata o se presenta comúnmente en los niños o en la adolescencia. Allí es donde se puede detectar más rápidamente lo que es ese trastorno, conocido como TOC. Allí es donde el niño va a mostrar o comienza a mostrar actitudes desafiantes, discusiones, estas pueden ser constantes, repetitivas, desobediencia, incluso puede llegar a desarrollar ese rencor hacia las figuras de autoridad. Ejemplo, cuando un niño discute todo el tiempo con los maestros en la escuela, que se observa muchos estos casos, o con los padres, también se niega a seguir reglas y culpa a los demás por su propio error, pues allí es donde entra ese trastorno. También tenemos los trastornos de la conducta TED, más conocido, y este es más grave que el anterior. De hecho, allí es donde se puede detectar más comúnmente los jóvenes o adolescentes, pues muestran patrones repetitivos de conducta y estas son en su 98% de agresividad o antisociales. Allí ellos pelean, roban, mienten o destruyen cosas. Por ejemplo, un adolescente que maltrata a los animales o roba en la escuela, él no muestra ningún síntoma de arrepentimiento o culpabilidad, entonces allí es donde entra este trastorno. Y ojo, si no se trata, puede evolucionar en la adultez y allí es donde se vuelve peor, porque pasa de un trastorno, ¿verdad?, que es fuerte pero simple, a un trastorno de la personalidad antisocial. También tenemos el trastorno explosivo intermitente, más conocido como TEI, y eso se caracteriza por episodios repetitivos de ira o agresión, pero estos suelen ser muy desproporcionados a la situación, o sea, ellos ponen la situación más grande de lo que realmente es, pues las personas pueden romper cosas, gritar y luego sentir culpa o vergüenza. No en todos los casos, pero pasa. Ejemplo, alguien que pierde el control por una discusión pequeña y reacciona de la manera, miren, que estoy, no, yo no quiero. Eso pasa muchísimo, pero son cosas pequeñas que cualquiera la puede resolver fácil, pero ese tipo de persona no lo hace así. También tenemos la piromanía. Este es el impulso incontrolable de provocar fuego. Las personas sienten placer o alivio al ver el fuego, obviamente sin buscar algún beneficio económico. Por ejemplo, alguien que prende fuego, ya sea por curiosidad o por fascinación,
entra, ¿verdad?, dentro de ese trastorno que se basa en que la persona sienta placer o deseo por vertir brevemente el fuego. También tenemos la cleptomanía, que es ese impulso repetitivo de robar objetos que no se necesitan. ¿Okay? No se trata de que la persona tiene alguna necesidad económica, es más bien de una falta de control del impulso. Por ejemplo, luego de que ellos roban, suele aparecer culpa o ansiedad o arrepentimiento. Cabe destacar que todos estos trastornos que hemos mencionado tienen causas y factores asociados. Por ejemplo, tenemos el biológico, que ese es donde se alteran esos neurotransmisores que tenemos, donde se busca la serotonina y dopamina, ¿verdad? Recordemos que la dopamina es la que nos eleva esa emoción. También tenemos el psicológico, que se basa sobre la tolerancia o la frustración de la persona frente a la falta de empatía. Ojo con esto. Y tenemos el factor familiar y social. Allí es donde el individuo ha crecido en un hogar disfuncional, donde se falta el respeto, falta el límite, tienen un modelo agresivo, o son rechazados o negligentes. También tenemos el tratamiento, que esto se basa en psicoterapia especialmente. Y estas psicoterapias pueden ser en terapia de cognitivo-conductual, que se especializa en manejar la ira, los impulsos y a estar tranquilo ante cualquier situación. Tenemos también una terapia muy importante, que es la familiar, porque allí es donde la familia se comunica, comprende el trastorno del niño, adolescente u adulto, ¿verdad? Y allí es donde esas personas pueden dar apoyo. También tenemos los medicamentos. Ojo, los psicólogos no medicamos, pero en algunos casos los psiquiatras lo utilizan para estabilizar el ánimo de esa persona. Y también tenemos, muy importante, el apoyo educativo, que es allí donde se refuerzan esas conductas positivas y negativas y donde se integra a la sociedad. Número 1. En conclusión, los trastornos disruptivos del control de los impulsos y de la conducta son importantes, porque allí es donde comenzamos a identificar esos trastornos que, si se tratan en la niñez, pues esa persona, ese individuo va a tener una vida más plena. Y si se diagnostica temprano, pues puede recibir apoyo emocional, tratamiento adecuado. Es posible que el individuo aprenda a controlarse, ¿verdad? A controlar esos impulsos y mejorar su comportamiento. Por eso es importante. Y recuerda, como sociedad debemos fomentar la comprensión, a la empatía y a la intervención en todos los tipos de casos. Y en lugar de nosotros juzgar o castigar a ese niño o a ese adolescente, debemos expresarle qué conductas, ¿verdad?, son para ellos las mejores, pues muchas veces hay personas que necesitan ayuda y orientación. Por eso me gustaría cerrar con esta frase que es muy importante, que nos dice que controlar los impulsos es fácil, pero reconocerlos y aprender de ellos es mejor y es difícil. Por eso, el primer paso hacia una vida más equilibrada y feliz es reconocerlo. Que el Señor te bendiga y espero que te haya servido de mucho esta exposición y sobre todo que aprendamos a tener empatía, comprensión hacia los demás y más aún si sabemos que esa persona está pasando por un trastorno. Dios te bendiga.